Estimado auditorio, ¿cómo están ustedes? Gusto en saludarles en este inicio del mes de junio, de julio, ya no sé ni dónde ando, del mes de julio, con tantos memes que hay de julio, iglesias, bueno, yo creo que es el mes donde ese hombre se me hace que debe facturar más, con todo lo que se hace de julio. Las generaciones que no lo conocen, pues ahí lo conocen en este mes. Oigan, pues que estamos empezando el mes de julio y también estamos con nueva tecnología. Según yo le digo a mi productor, oye Lalo, ¿dónde está el otro equipo? Dice, es que la otra cámara era de cine y esta es 4K. Y soporten, que me voy a ver más real. Y eso quién sabe si sea bueno o malo para mí. Pero bueno, pues ya sé lo que se puede. Así que, pues hay que empezar. En este primer mes, que fíjense que va súper ad hoc el tema, porque ahorita en julio, lo que es julio y agosto, bueno, empieza pues un poquito más la tomadera, que nos vamos de vacaciones, que los huercos ya no van a la escuela, que los preparatorianos pues ya no tienen que levantarse temprano, entonces pueden ir con los amigos y que se juntan y que la tomadita y que el alcohol y que no sé qué. Entonces, uno de los temas con los cuales vamos a arrancar ahora en julio pues es esto, es el alcohol. Porque fíjense que el alcohol es una sustancia, es una droga como tal, o sea, pero está tan socialmente aceptado que pensamos que el alcohol no pasa absolutamente nada, como si fuera muy inocuo, no pasa nada, o sea, donde quiera hay alcohol, donde quiera se vende alcohol, sin ninguna restricción, bueno, más que, oye, pues enséñame tu credencial de que ya eres mayor de edad, ¿verdad? Para poderte vender alcohol, pero fuera de eso, pues no hay nada. Como si les digo, como si el alcohol no fuera un problema, cuando sí es un problema, fíjense. Entonces, a mí me preguntaran, bueno, ¿qué pasa con el cerebro? ¿El cerebro se afecta o no se afecta cuando alguien toma alcohol o no? Entonces les decía, pues parece que beber está como socialmente aceptado, no pasa nada. Pero el alcohol es como cualquier otra droga porque termina por afectar el cerebro. Y quería hablar sobre este tema porque todavía hay mucho que se desconoce sobre este tema, bastante. ¿Sí? Se piensa pues como que está bien, es para las fiestas, es para que te desinhibas, es para que te la pases bien, para estar alegre, pero no. O sea, igual que otras drogas, fíjense, el alcohol, a diferencia de otras drogas, donde se afectan áreas muy específicas del cerebro con otro tipo de drogas. Supongamos la cocaína tiene a lo mejor en las áreas dopaminérgicas del cerebro, pues tienes como que su efecto, digamos que su órgano o su estructura blanco, así se llama cuando es donde actúa el medicamento, actúa una sustancia en el cerebro. Pero el alcohol no, fíjense que el alcohol tiene un efecto generalizado, muy curioso sobre el cerebro. Entonces afecta muchas regiones del cerebro y por eso podemos encontrar muchas conductas. ¿Sí? Precisamente por eso creo que es importante hablar del alcohol. ¿Sí? En ocasiones funciona, a veces al principio como desinhibe el cerebro a dosis bajitas, ahorita se los voy a platicar, pero a dosis altas es un inhibidor, apaga la actividad de las neuronas. Entonces, pues eso es lo que vamos a ver, que el alcohol pues tiene un efecto, parece doble, tiene un efecto dual, un efecto donde a dosis muy bajitas y al principio te desinhibe. Muchos muchachos, muchos adultos, oye, que vas a una reunioncita y que pues para agarrar tono, para agarrar valor, para platicar, para pasártela bien, empiezan a tomar. Y digo, no tiene absolutamente nada de malo, fíjense, casi todo lo que hacemos los seres humanos tiene que ver con los excesos. O sea, si te tomas una copita, si de repente te juntas con los amigos, te tomas una cervecita, 2, 3, 4 cervecitas, pues no pasa absolutamente nada. O sea, este tema no es para las personas que beben alcohol ocasionalmente, que lo programan, que lo estructuran, que es el fin de semana, o que es cuando se juntan con los amigos o con las amigas, pues ahí no pasa nada, una copa, 2 copas, 3 copas, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Pero nosotros vamos a hablar sobre el exceso de alcohol.
O sea, ¿qué pasa cuando una persona pues toma alcohol en demasía? Cuando no debería de ser. Y si me preguntas, oye doctor, ¿y qué es tomar alcohol en demasía? Pues ¿sabes qué? Generalmente se toma alcohol o cuando tienes una reunión, o los fines de semana, o cuando estás viendo un partido y una dosis pequeñita. Pero si me dices, ¿sabes qué? Yo tomo entre semana, o sea, tomo toda la semana. Me ha tocado pacientes que vienen aquí y que vienen precisamente porque están tomando toda la semana y a veces consumen alcohol o consumen vodka o consumen whisky o ron o lo que sea, pero todo el día están tomando alcohol, todo el día. Entonces, si tú eres de las personas que tomas todos los días, que estás esperando, nomás estás planeando que se termine el trabajo o que se vaya no sé quién para tomar, pues creo que ahí tenemos un problema. O sea, ahí hay un problema porque ya estamos hablando de que tal vez en esas personas se puede considerar que ya hay un exceso de alcohol. Y como les decía, pues bueno, fíjense, las consecuencias del alcohol, de que tomemos alcohol, van a variar mucho. O sea, aquí ya vamos a hablar sobre el consumo excesivo de alcohol. Eso varía mucho los efectos que vamos a tener. ¿Y de qué depende? Pues depende del sexo, depende del peso corporal, va a depender mucho de la velocidad de la ingestión. Estarás de acuerdo que no es lo mismo que en una noche te me tomes 2, 3 cervecitas a que en media hora te me tomes 12 cervezas. Es completamente diferente el efecto, el tamaño de la dosis también. Entonces, fíjense que cuando se consume alcohol en exceso, no crean que es muy inocuo, no. Ahorita vamos a hablar como de las alteraciones que hay a nivel cerebral y como les dije, la alteración generalmente es generalizada, no respeta algún área. Específicamente donde tenemos alteraciones en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal, en el sistema límbico, en el cerebelo, precisamente como afecta tantas áreas del cerebro, es que tú vas a ver efectos que son muy variados. Podemos ver efectos tanto cognitivos como en el comportamiento y bueno, pues si tomas una dosis excesiva, que eso a veces pasa con los jóvenes. A veces los jóvenes tienen muerte, fíjate, muerte después de tomar alcohol, pero porque toman en una cantidad excesiva, no estaban acostumbrados a tomar, se dieron una borrachera espantosa y puede provocarles una depresión respiratoria y eso es una causa un efecto muy grave, un desenlace fatal que no queremos y entonces por eso estamos hablando sobre esto. Los cambios del cerebro, fíjense, los cambios del cerebro que vamos a tener porque todas las personas tienen cambios, los jóvenes y los adultos. Luego ahorita les voy a decir que son diferentes, pero eso va a depender mucho de la frecuencia. Como les dije, si me tomas un fin de semana, o a lo mejor que me tomes el miércoles o que me tomes el jueves porque te fuiste con los amigos o porque fuiste a ver un partido y te tomas 2, 3 cervecitas, perfecto, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Pero si todos los días me estás consumiendo alcohol, fíjate, tenía un paciente que me decía, él vino para acá, me lo mandó un psicólogo porque este muchacho muy exitoso, es un extranjero muy exitoso, tiene su negocio, pero estaba tomando, fíjate, él tomaba vino tinto y entonces tenía su negocio y le decía, bueno, pero y a ver, explícame por qué te mandan conmigo. Pues es que tomo vino tinto. Y yo, bueno, pues está bien. Pero cuando me dijo que se compraba 4 botellas de vino tinto, que llegaba a su negocio, que las ponía ahí en el refri y entonces que estaba tomando durante todo el día, dije, eso ya es diferente y él empezó a tener muchos problemas. Entonces la cantidad es muy importante, ya les había dicho. Los cambios también van a depender de la edad, como les dije, de la persona, del nivel de educación que tenga la persona, porque obviamente que pues entre mayor nivel educativo se esperaría que tuvieras un mejor control de tu persona y de las sustancias, aunque no siempre es así, pero a veces sucede. Entonces, ¿cuáles factores son muy importantes? Fíjense, la edad. La edad. Los jóvenes son más sensibles, ustedes van a ver los chavos cuando están borrachillos,
los van a ver que tienen muchos problemas con la planificación y por eso hacen cada tontería los jóvenes cuando están alcoholizados, porque tienen problemas, se afecta la planeación, se afecta la memoria y se afecta el aprendizaje. ¿Sí? En cambio, en un adulto, cuando está muy borracho, lo que ustedes van a ver es que está sedado o a lo mejor se desorienta o tiene problemas motores, y los jovencitos no. No se nota tanto eso, pero se ven con más problemas de planificación. Otro factor que influye en el efecto que va a tener el alcohol, pues es el peso y el sexo. Si tienes menor complexión, pues obviamente que tienes una menor área donde se vaya a distribuir el alcohol. Entonces, en las mujeres y en las personas que son a lo mejor de complexión delgada o que son bajitos, pues van a tener más efecto que una persona que mida 1,90 y que pese 100 o 120 kilos. ¿Por qué? Pues nada más por la distribución. Entonces, el alcohol, nada más por esa particularidad, afecta un poco más a las mujeres en general, porque por lo general las mujeres tienden a ser un poco más pequeñas que los hombres, aunque bueno, puede haber de todo. Recuerden que esto no es como generalizado, sino a lo mejor pues algunas particularidades. Les decía que la cantidad y la rapidez de ingesta. Obviamente que si ingieres muchísima cantidad de alcohol en un tiempo muy cortito, que a veces eso sucede, entonces pues vas a tener mucho más problemas de intoxicación y de los efectos negativos o deleterios del alcohol. La comida, también sabes que ese factor interviene mucho en cómo está tu concentración sanguínea de alcohol. Si me la acompañas con comida, y fundamentalmente con comida que tenga grasa, eso va a ser, la grasa impide un poco la absorción del alcohol. No significa que no se te vaya a absorber. Sí se absorbe a nivel intestinal, evidentemente que llega a nuestro cuerpo, al hígado, al torrente circulatorio, y entonces vas a tener los efectos, nomás que a lo mejor en lugar de que tengas los efectos en 10, 15 minutos o en una hora, los vas a tener en 3, 4 horas, pero los vas a tener. Entonces esos efectos son muy frecuentes. Ahora fíjense, déjenme les digo cuáles son los efectos. Les voy a mencionar los 4 efectos a corto plazo de la ingesta excesiva de alcohol. La primera, cambios emocionales. Esto estamos hablando, recuerden, de los excesos de alcohol. ¿Qué pasa cuando una persona consume demasiado alcohol? Va a tener mucha ansiedad y depresión. Podrían decirme, oye, pero si las personas que tienen ansiedad y depresión, precisamente para eso consumen alcohol. Sí, precisamente a veces es como una manera de que ellos se encuentran para estar más tranquilos y más relajados, pero si lo sigues usando, o sea, se te va a calmar la ansiedad o vas a tener menos tristeza, pero por un periodo de tiempo muy corto, y luego la ansiedad, si la tenías de este tamaño, se va a hacer así, y la depresión también. O sea, entonces estos cambios emocionales tienen que ver con el consumo de alcohol, con la cantidad de alcohol. El segundo cambio que vamos a tener son lapsos de alteración de la memoria. Oye, ¿qué pasó? Y luego les entra una ansiedad, oye, una angustia. Vienen aquí personas a decirme, oye, ¿sabes qué? Estuve en el antro, tomé demasiado y no me acuerdo. Y entonces empieza como la incertidumbre, la paranoia de que qué pasó, hice algo, me hicieron algo, perdí algo. O sea, evidentemente que es muy, muy angustiante cuando tienes esa pérdida de memoria porque no sabes ni qué hiciste, ¿sí? Y entonces esa pérdida de memoria tiene que ver con que hay pequeñas alteraciones en el hipocampo. El hipocampo es una estructura del cerebro que se encarga de la memoria, que se encarga del almacenamiento de la memoria y que tú te recuerdes. Si yo te digo, oye, ¿qué cenaste anoche? Tú me vas a decir, déjame acordarme, ya sé lo que cené. ¿Por qué? Porque tu hipocampo, o sea, tiene la suficiente capacidad como para poder almacenar la memoria. Pero cuando estás alcoholizado y que estás muy borracho o muy borracha, no te vas a acordar. Y luego, si no te acuerdas, puedes tener muchos problemas emocionales porque te causa mucha ansiedad y mucha incertidumbre y dices, jamás lo voy a volver a hacer. Así que eso pasa con la memoria, se altera la memoria. Y ¿sabes qué otra cosa tenemos también? La pérdida del conocimiento. Y la pérdida del conocimiento tiene que ver con el exceso de alcohol, y los que son más proclives a este efecto dañino colateral a corto plazo son los muchachos. Porque los muchachos toman demasiado en muy poco, en un corto periodo de tiempo, y entonces pues tienen pérdida de la conciencia, aunque sea breve, sí, por periodos de tiempo,
Y eso tiene que ver, como les decía, pues con la velocidad que ingieras el alcohol, ¿sí? También puede ser que si estás consumiendo, ya ven que hace rato les dije, esta pérdida del conocimiento puede ser pasajera y puede ser que a lo mejor pues nada más te desmayes o te pase algo y ya. Pero hay otras ocasiones en que consumieron tanto alcohol que están intoxicados los muchachos y que eso los puede llevar a que tengan un paro respiratorio. No es tan frecuente, pero a veces en el exceso de alcohol puede haber pérdida del conocimiento. Así que papás, hay que enseñarle a nuestros hijos que tomen con moderación. Decirles, mijito, mijita, yo no quisiera que tomara, pero pues no vas a estar 24/7 con ellos. Lo más normal es que todo el mundo tome. No pasa absolutamente nada. Lo que le tienes que enseñar es que tome con medida, con regularidad y que lo haga en un ambiente controlado, que eso es lo más importante. Y el último de los efectos, de los 4 efectos a corto plazo, es la impulsividad, ¿verdad? ¿Y esto por qué se da? Bueno, pues miren, normalmente nuestra corteza frontal y prefrontal, pues es la que nos ayuda como a controlar nuestros impulsos, a que no estemos desinhibidos, a que no hagamos cosas que no debiéramos de hacer. Bueno, ok, cuando una persona está muy alcoholizada, tiene mucha impulsividad. ¿Por qué? Porque hay una desconexión a nivel de la corteza. Entonces, pues la corteza ya no puede estar trabajando en sintonía con otras áreas del cerebro y haces cosas que no deberías de hacer. O sea, aquí están los típicos mala copa o que a lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? Hice esto en el antro, la verdad es que qué vergüenza, qué oso. No, hombre, andaba o abrazando a todo mundo o besando a todo mundo o me quité la ropa. O sea, hacen muchas cosas impulsivas. ¿Sabes qué? Manejé y no debía haberlo hecho, o a veces te pones muy intenso y muy terco y te quieres llevar tu coche cuando sabes que no deberías de hacerlo. Entonces esos son los efectos a corto plazo, pero también tenemos efectos a largo plazo. Hay 6 efectos a largo plazo, te los voy a decir un poquito más rápido porque pues por cuestión de tiempo, por economía del tiempo. Los 6 efectos que tú tienes a largo plazo cuando consumes alcohol es el desarrollo de trastornos emocionales, como cuáles, como la ansiedad y la depresión. Doctor, ¿y por qué pasa eso? Porque hay una disminución. El alcohol interfiere con la producción, con la síntesis, con el almacenamiento de la serotonina. La serotonina y la adrenalina son los neurotransmisores de la felicidad, del bienestar. Entonces, al tú estar consumiendo, pues entonces estos niveles están disminuyendo. Ese es el efecto número 1. El otro efecto es que se limita el desarrollo, sobre todo del cerebro, fíjate, sobre todo en los adolescentes. Porque obviamente un adolescente hasta los 18, 19 años, su cerebro se está desarrollando, está teniendo podas sinápticas, se está adaptando, está teniendo muchos cambios. Entonces cuando le metes el alcohol a grandes cantidades, pues entonces tu cerebro se va a limitar mucho. Vas a tener ciertas alteraciones, sobre todo, ¿dónde? En la recuperación de la memoria, en la capacidad verbal y no verbal, en el funcionamiento visoespacial. Es donde más alteraciones hay a nivel de los jóvenes. ¿Y qué pasa con los adultos? ¿Los adultos tienen cambios o no? También tienen cambios y los niveles morfológicos o las alteraciones estructurales que se han observado en ciertas áreas del cerebro es una disminución del número de neuronas, pero lo más importante es una disminución como en la densidad y el tamaño de los axones, que son lo que le permiten a las neuronas que se comuniquen. Esa es una alteración muy importante que existe en los adultos. Y luego el punto número 3, que está relacionado mucho con esto, es la destrucción de las neuronas. Como yo les había dicho, o sea, el desarrollo cerebral y la destrucción de las neuronas como que es un punto que van muy juntos, que es exactamente de lo mismo y que habla de esto, de una reducción en el número de neuronas, en el número de axones, en el número de conexiones, en el número de, a lo mejor nuestro cerebro generalmente se está regenerando. Siempre tenemos un factor neurotrófico cerebral que nos ayuda a que nuestro cerebro esté en perfectas condiciones, pues el alcohol, el exceso de alcohol interfiere de manera negativa con estas sustancias que nos ayudan a reparar nuestro cerebro. También tenemos daños a nivel del hipocampo. Les dije que el hipocampo servía para el almacenamiento y el manejo de la memoria. Por eso las personas cuando tienen un exceso de alcohol a largo plazo tienen muchos problemas con la memoria, tienen muchas lagunas. Y las personas, los alcohólicos generalmente inventan cosas porque quieren cubrir esa laguna mental que tienen. Oye, ¿qué hiciste ayer?
y te dicen alguna cosa que a lo mejor no hicieron y viven perdiendo dinero y viven perdiendo llaves y viven perdiendo celulares y viven perdiendo todo, todo por esas alteraciones que hay a nivel hipocampal, que es la estructura que nos ayuda al almacenamiento y a la obtención de la memoria. Otra complicación o otro efecto malo es la psicosis. ¿Y qué es la psicosis? Cuando una persona está súper intoxicada o que consume alcohol de manera crónica, puede tener alucinaciones, como que es que escucha voces que los demás no escuchan o tiene alucinaciones somáticas generalmente, sienten que tienen a lo mejor animales, o sea, no sé si ustedes lo hayan visto a lo mejor en algunas películas o cosas así donde la persona se imagina que alguien está ahí, que escucha una voz, que siente algo en la piel, tiene que ver con esto, con la psicosis. Y la psicosis también se presenta cuando a lo mejor tienes un exceso de alcohol o bien cuando eres un alcohólico, eres una alcohólica y resulta que me suspendiste abruptamente el alcohol, vas a desarrollar algo que se llama delirium tremens, donde tienes un síndrome de abstinencia que se acompaña de psicosis y eso es porque suspendiste completamente el alcohol. Así que si tienes un problema de alcohol necesitas consultar con un psiquiatra para que te diga cómo hacer esto. En conclusión, el alcohol no es tan inocuo como nosotros estamos pensando. El alcohol es una sustancia milenaria, es una sustancia que siempre se ha utilizado, no hay que mortificarnos por eso, hay que aceptarlo, está en nuestra sociedad, en nuestro contexto, entonces nada más saberlo manejar. O sea, si tomas alcohol en proporciones pequeñas, controladas, hasta es un neuroprotector. Fíjate, hay una teoría que dice que niveles bajos de alcohol, ¿sí?, nos puede ayudar a lo mejor a nuestra capacidad cognitiva y a nuestro bienestar y al control del colesterol y a lo mejor de las grasas, pero tiene que ver con ciertos tipos de alcoholes y con la dosis. Entonces, si tomas, no manejes. Eso es una frase ya súper hecha, pero es cierto, y tratemos de controlar nuestro alcohol en la manera en que tomamos, una cerveza, 2 cervezas, 3 cervezas, sobre todo en un ambiente social, perfecto. Mucho alcohol en situaciones clandestinas, solitarias, donde evitas socializar porque prefieres estar tomando, malo. Son factores de mal pronóstico y ya te dije todos los cambios cerebrales que tiene el alcohol. Sí, generalmente satanizamos a la marihuana, la cocaína, metanfetaminas y todas las otras drogas que existen, pero como que el alcohol nunca lo habíamos tratado por alguna circunstancia, pero el alcohol es tan malo el pinto como el colorado, así que ya con esta información, pues yo espero que tú la compartas a través de todas nuestras redes sociales. Comunícate también con nosotros, platícanos tu experiencia sobre esto que estamos hablando del alcohol. Cuéntame tu historia, cuéntanos historias de lo que el alcohol a veces ha hecho a la familia, porque hasta que las personas no están ahí, se dan cuenta de lo que sucede, ¿sí? Nos vemos en la siguiente, pásenla muy bien y hasta pronto, que estén muy bien. Bonito día.